La gente no me lo cree, pero hoy se enfrentaron dos selecciones de Europa. Yo me puse a revisar dónde nació cada jugador de Marruecos y, o sea, creo que Ounahi nació en Marruecos y nadie más. Mira, es más, tengo la alineación titular hoy de Marruecos que no jugó Saibari porque Saibari está lesionado, lo tuvo que reemplazar el Canús. Pero la mayoría de jugadores de Marruecos nacieron en Europa. Les presento la alineación de Marruecos. Bono nació en Canadá. Hakimi nació en España. Bouhaddi nació y jugó por Francia, lo mismo que Diop. Mazraoui nació en los Países Bajos, o sea, en Holanda. Ahora, quiero ver este muchacho Salah Eddin, ¿no? Así se llama. Vamos a buscar dónde nació Salah Eddin. Él nació en Holanda. O sea, ya estamos literalmente de la defensa. Ninguno nació en Marruecos. Bono nació en Canadá. El lateral izquierdo nació en Holanda. Mazraoui nació en Holanda. Diop nació en Francia. Hakimi en España. Bouhaddi nació en Francia. El Ainaoui. Vamos a ver dónde nació el Ainaoui. A ver. En Francia. También en Francia. Los dos mediocampistas son nacidos en Francia. Brahim Díaz, creo que él... O sea, lo teníamos como jugador de España, pero Brahim Díaz me parece que nació en... Me parece que nació en España. Sí, nació en España también. Nació en España. A ver, Ounahi sí nació en Casablanca. Ya lo chequeé. Este muchacho Talbi. Vamos a ver Talbi. ¿Dónde nació Talbi? Talbi nació en Bélgica, ¿no? En Bélgica. Y el Canús también se van a llevar una sorpresa, pero el Canús... Por si también acaso nació en alguien... Bélgica. Ounahi, que es el único del 11 titular que nació en Marruecos, territorio de Marruecos, como pueden ver nació en Casablanca, es el único jugador del 11 inicial de Marruecos nacido en Marruecos. Después hay 9 jugadores nacidos en Europa y hay apenas uno nacido en América, que es Bono, que nació en Canadá. Increíble, pero esa es la nueva realidad del fútbol. De toda la selección de Marruecos, apenas uno nació dentro del territorio marroquí. Todos los demás nacieron en Europa. Entonces, ¿es exacto decir que Marruecos es una selección europea que juega en África? No. Es muy preciso decir que Marruecos es una selección europea que representa a África. Es un facto, weón. Es un facto. De los 11 jugadores de Marruecos, podríamos incluir a Bono, que pese a nacer en Canadá se formó en Europa. Todos se formaron en Europa. Todos. No solo nacieron, se formaron y jugaron sus carreras en Europa. Con excepción de Ounahi, que él sí nació en Marruecos. Todo lo demás son iba a decir los euromoros, claro. O sea, muchachos, este es el futuro. Este es el futuro del fútbol. Y en unos años más el Perú será igual con los eurocausas. Exactamente. Que aquí no se produce nada. Exactamente. En el fútbol de Marruecos no se produce nada. Ellos esperan de que los marroquíes nacidos en Europa aprovechen los beneficios de Europa y se formen en Europa y luego jueguen por Marruecos. Bueno, en unos años el proyecto fútbol peruano nos va a llevar exactamente a lo mismo. Ahora, ni cagando van a ser tan buenos como los marroquíes, también hay que ser honestos, pero este es el futuro del fútbol peruano. Una selección integrada por jugadores nacidos fuera del territorio nacional. Ese es, creo yo, a día de hoy, el proyecto fútbol peruano. Este es a día de hoy el proyecto fútbol peruano. Lo mismo que Marruecos. Una selección con gente que nació en Europa, que nació en otro lugar del mundo y que por lo mismo se formó allá, no se formó en el Perú. El Perú ha renunciado a su labor formativa. Dodo y Francia es una selección africana que juega en Europa. No porque bajo el mismo criterio que hemos denominado a los marroquíes como europeos por nacer en Europa, los jugadores de Francia, pese a tener ascendencia africana, todos han nacido en Francia. Salvo alguno, que, bueno, Camavinga creo que nació en Angola, pero salvo alguno, todos han nacido en Francia. Son nacidos en territorio francés. Es como los marroquíes, sus papás son marroquíes, pero ellos nacieron en Europa. Y se formaron y vivieron como europeos. Fano, acá un dato que nadie me había dado, ¿no? Nadie me había comentado este dato, increíble. Ninguna selección en la historia ganó el mundial con un arquero negro. Increíble, de verdad, ese dato no lo tenía. Ese dato no me lo había dado nadie en el chat, increíble. Fano, la madre de Olise es argelina, al igual que las madres de Mbappé y Ryan Cherki. Bueno, Argelia fue colonia de Francia hasta el siglo XX. Así que tiene todo el sentido del mundo.
Los galos rechazan sus raíces africanas y Bono nació en Canadá, pero se crió, educó y debutó en Marruecos. Recién en 2012 viajó a Europa con más de 20 añubis, dice Steisel. Bueno, está interesante la precisión. Bono, que además es el único arquero de la historia que ha enfrentado 2 veces a su país natal. Después de este mundial todos jalarán. Bueno, o sea, yo propuse eso. Yo propuse un proyecto en el cual el Perú ofrezca refugio y vivienda asegurada a senegaleses y marfileños. Y luego un periodista de Hildebrand en sus 13 lo vio y lo consideró racista. ¿Y por qué? Si lo que yo quiero es dar oportunidades. Lógico. Lo que yo quiero es dar oportunidades. Escúchame, traes una familia de senegaleses al Perú y el gobierno peruano, en mi gobierno, weón, garantizamos que esos niños coman carne, carajo, desde los 5, desde que les hagan los dientecitos de leche hasta que cumpla la mayoría de edad, su tarjeta del gobierno para que compre su filete de carne, compadre. Y vas a ver cómo somos potencia otra vez. En el deporte, ¿no? En otra cosa no creo. Fano, ¿cómo ves a Perú para el próximo mundial? Compadre, estamos en 2026, me estás preguntando que cómo lo veo para el próximo mundial. Ni siquiera sé qué voy a comer mañana y ni siquiera me has dejado terminar de disfrutar este mundial y ya estás que me preguntas del siguiente. No jodan, pe muchachos. Eso se llama ansiedad, weón, y tiene tratamiento. Traes esos senegales a jugar al Perú desde chibolo y si es muy bueno, se va a jugar a la selección de Francia. Palabra de maestro. Bueno. No, pero no creo que sea tan bueno, porque para ser bueno lo tendrían que formar los franceses, y en este caso lo vamos a formar nosotros, entonces lo más probable es que salga defectuoso y tenga que jugar por Perú. Fanito, Francia es el All-Star de África. Zidane, Benzema, Ribéry, Mbappé, Camerún. Oye, es verdad, Ribéry también era de Argelia. Cierto, ¿no? Porque Ribéry era musulmán. A él no le gustaba que... Ribéry siempre tenía un problema cuando el Bayern campeonaba, y el Bayern campeonaba siempre. El problema que tenía Ribéry era que a los campeones en Alemania los bañan en cerveza. Y él por su religión no podía tener contacto con el alcohol. Y Ribéry siempre tenía ese problema cuando campeonaba el Bayern, o sea, todos los años, ¿no? Es verdad que Ribéry también era argelino, me había olvidado de ese detalle. Me acuerdo que en su momento, Karim Benzema, cuando estaba vetado de Francia, quiso solicitar a la FIFA que por favor lo dejen jugar por Argelia, porque él se sentía argelino. Pero obviamente no lo dejaron porque había que reescribir todo el código de reglamento de las selecciones y demás, pero Karim Benzema en su momento solicitó que a él se le permita jugar por Argelia. Tamare, no hay franceses netos de pura cepa. Claro. O mejor dicho, dime, yo quiero ver franceses blancos. No me importa si son de padre alemán, no me importa si son de padre español, no me importa si son de abuelo portugués, yo quiero ver franceses blancos. ¿Qué es eso de ver franceses negros? Yo quiero ver franceses blancos. O sea, podríamos sincerarnos y decir, yo quiero ver franceses blancos, no quiero ver franceses... Claro, o lógico, pero... Porque si un jugador de la selección de Francia es blanco, así el papá sea alemán y la mamá sea española, a nadie le va a importar. Nadie va a decir, ese no es francés. Absolutamente nadie va a decir, ese no es francés. Por más que el papá sea alemán y la mamá sea de Holanda. Nadie va a decir, ese no es francés, porque es blanco. Lógico. Zidane salió... Es más, yo te apuesto que muchos no sabían, te apuesto que muchos ni siquiera sabían que Zidane era de origen africano. Te apuesto que más de uno ha puesto alguna vez, ya no hay franceses de pura cepa. Antes estaba Zidane. Y no sabían que Zidane también era de origen africano, solo que también hay africanos blancos. Lógico. También hay africanos de origen árabe. Claro, como los polacos. ¿Alguien alguna vez se quejó de que en Alemania jugaran polacos? O sea, ¿alguien alguna vez habrá dicho, ¿qué hace Rüdiger jugando en Alemania si es extranjero? Pero, ¿alguien alguna vez se quejó de que Podolski, de que Klose jugaran en la selección alemana? No ignores al pueblo de Kik, somos 26K y vamos por Mazda. ¡A la mierda! 26K, weón, qué locura, weón. Batimos el récord del oro, chicos. Aplauso. Aplauso, carajo. Si quiero ver... Sí, quiero ver franceses blancos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, estás en todo tu derecho, ¿no? Te puedes ir a Machu Picchu, vas a encontrar seguramente franceses blancos, alemanes, españoles. A lo que se refiere es al pueblo francés autóctono. Pero no es por ponerme muy quisquilloso, pero ¿qué pueblo en Europa es autóctono? Ya, pero ¿a qué hora desarrollas el mejor comentario que se dijo en Kik
la comparación del El Bicho y Messi con la nutria y alabra de DVD. Claro, exactamente. Bueno, pero ¿qué pueblo en Europa es autóctono? Te pregunto yo. O sea, ¿qué es un pueblo autóctono en Europa? Te planteo la pregunta, porque no es como que en Europa es como acá que hay comunidades indígenas, nativas del Amazonas, de la sierra, no, o sea, ¿qué es para ustedes un pueblo francés autóctono? O sea, ¿qué es autóctono en Europa? Pregunto yo, si están todos mezclados con todos. Claro, ¿qué es un pueblo francés autóctono? O sea, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿No? Claro. Fano, la gente no se queja de Sony y la Padula, pero si tuviéramos a alguien de la calidad de Olise con sus características, se molestarían. No, no se molestarían. No se molestarían, ¿sabes por qué? Porque al peruano no le molesta que un negro sea peruano. Le molesta que sea francés. A un peruano no le molesta que un negro sea peruano, le molesta que sea francés. Porque le rompe su cosmovisión de Europa es blanca, Europa es lo mejor, ¿no? Entonces, como le rompe ese Noruega, pero ya metieron a un grone. como le rompe ese esquema de que Europa es blanca y claro, entonces eso es lo que no les molesta que un negro sea peruano, no, les molesta que sea europeo. Eso es lo que les incomoda. ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? Che, su madre. Fano, ¿te diste cuenta que cuando enfocan a la hinchada de Francia todos son blancos? Es gracioso que la hinchada sea blanca y los jugadores humildes no, huevón, si tienen más plata que cualquiera de los que está en el estadio. Ahora, pasa exactamente lo mismo cuando juega Ecuador, déjame decirte, ¿ah? Cuando juega Ecuador, pasa exactamente lo mismo. Y cuando juega Perú, en lugar de blancos estamos los cholos en la tribuna, huevón. Pero la mayoría de jugadores de la selección peruana tiene ascendencia negra. Y la mayoría de peruanos no somos de ascendencia negra. Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente... Cuando en Ecuador, por si acaso, la población negra no es una mayoría. No es que tú vas a Ecuador y es como que estuvieras, no sé, pues en Brasil. Dodo, Polonia es Europa, similar a un alemán. Imagínate Perú con 11 sones u 11 Lukakus. En el Perú siempre tiene que tener su cuevita, su chorri, etcétera, etcétera. Pero chicos, ustedes hablan como si la selección peruana no haya estado conformada históricamente por jugadores negros, weón. O sea, hablan como si la selección peruana no tuviera como principales jugadores siempre a gente de raza negra. Siempre ha sido así. Y en el Perú la población afroperuana es una minoría. O sea, no es la selección necesariamente una representatividad del fenotipo peruano. No, weón. No es así. Acá me dice, ¿por qué siempre de África? ¿Por qué no de Asia? Porque, si te soy honesto, o sea, la forma del cuerpo del asiático ya se parece a la del peruano. Lo único que el asiático tiene disciplina y el peruano no. Pero, o sea, la forma, o sea, la estructura del cuerpo del asiático es bastante parecida al peruano. Por eso se suele decir de que Perú tendría que imitar a Japón, que es una selección muy rápida y con mucha técnica. Y que precisamente ellos han explotado esas cualidades porque Japón no te puede hacer un juego físico.